Sí, muy buenas tardes. Siendo las 6:04 de la tarde, el día de hoy, 4 de agosto de 2020, nos disponemos, en este caso, queridos estudiantes, como tal, a poder revisar el complemento de realización de lo que tiene que ver con planeación tributaria dentro de todo el contexto y enfoque nacional e internacional, referenciando temas ilustrativos en base a consideraciones no solamente tributarias, sino bajo NIF. Partiendo del hecho relativamente y haciendo claridad al respecto de la materia, como ustedes pueden comprender, pues la idea es seguir aportando en base, en este caso como tal, también al conocimiento, ¿no? Entonces, es ilustrativo y vamos a quedarnos aquí con una charla de un conversatorio reciente de este año, de días anteriores, del 1 de agosto, de realización como tal para lo que tiene que ver en nuestro complemento del trabajo que vamos a desarrollar como tal en la unidad número 3 por grupos de los asignados, mostrando todo el piloto de auditoría, contestando esas preguntas que generaron incertidumbre, y generan pues obviamente esa incertidumbre, ese paradigma de poder alimentar nuestro curso en la realidad que nos pertenece cuando ya seamos profesionales, ya lo somos, pero pues obviamente sin el título y lógicamente sin una tarjeta profesional en base a la ley 43 y obviamente con el código de ética pues no tenemos todavía culminado exactamente como esa referencia, ¿no? Es importante, es ilustrativo quedarnos con este tipo, lógicamente, de enseñanza. Posteriormente, pues, como yo les expresaba, que no era que era corrido las fechas, sino hay que tener presente que nuestro módulo ahorita, en esta sesión, del próximo sábado 8, pues termina el próximo 15 del mes de agosto. Pues nada, vámonos sin mucho preámbulo a revisar el complemento de nuestra información. Espero que sea de su agrado, espero que todos se encuentren muy bien y la idea es compartir, pues lógicamente, esta información con cada uno de ustedes. El video dura aproximadamente 1 hora 10 minutos. También igualmente, como les comentaba, pues la idea es poderles compartir este material con el mayor de los gustos, planteando el hecho la próxima semana para que me acuerden de pasarle las presentaciones, los PowerPoint, para que tomen en cuenta ahí como la referencia de ese material y puedan, pues, obviamente, comprender al 100% todo lo que estamos explicando en este breve conversatorio. No siendo más, espero que se encuentren muy bien. Un abrazo, que Dios los guarde. Ya continuamos. A quienes han diseñado esta maratón de webinars gratuitos durante este mes y medio que llevamos cada 8 días de maratón de webinars gratuitos. Y el objetivo ha sido este, crear conciencia sobre la importancia del principio contable a la luz de que desde el año 2017 el principio contable se alineó para efectos de las reglas fiscales en Colombia mediante la ley 1819 de 2016. De allí la importancia entonces que siempre tenemos espacios con temas importantes, críticos, por cuanto para ustedes viene bien conocer qué hacer para que el empresario de una pequeña y mediana empresa en especial pueda darle relevancia al sitio contable y poder que ustedes también vean reflejado este costo que ustedes invierten en un curso de nivelación, de una capacitación, y que pueda tener un fruto, y es que pueda tener un mejor honorario, pueda tener un reconocimiento por cuanto ustedes les están agregando valor a la empresa. Bien, entonces quiero presentar al profesor que nos acompaña hoy, Miguel Díaz. Él es administrador de empresas, contador público también, egresado de la Universidad Piloto de Colombia. Es especialista en contabilidad y finanzas internacionales de la Universidad Rey Juan de Madrid, en España. También es especialista en normas internacionales de auditoría fuera de Colombia.
tiene un diplomado en Constitución 533 y 414 de la Teoría General de la Nación, que son los marcos normativos de aplicación de normas internacionales, siendo la 533 para entidades gubernamentales. También es certificado por ICTA en auditoría internacional, que es ubicada en Londres, entidad encargada de certificar tanto en NIF como en NIAS nuestro dominio. Es docente universitario. Actualmente coordinador del grupo de estudio de NIF con Foucault. Muchas personas presentes en la sala quizás ya lo conocemos porque es quien coordina estos espacios de estudio también con el Colegio de Contadores Públicos de Colombia. Y participante en procesos de implementación en más de 50 empresas del sector comercial, servicios, industrial, salud, servicios públicos, entidades sin ánimo de lucro y entidades del gobierno. Algunos ya me conocen, a quienes no me conocen, mi nombre, Fabián Barón Sierra, público de la Universidad de Colombia, bien certificado de CCA en normas internacionales de financiera, tanto por la entidad global, acá, igual Colombia. Integrante del grupo de estudio contable de Colombia para la revisión global del alineamiento de MIFID 2015 por la solicitud global que ha hecho IASBI para alinear los últimos principios de plena al estándar simplificado. También soy integrante del grupo interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos públicos desde el año 2007 y entrenador ACA con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, tanto en eventos presenciales como virtuales, de los cuales ustedes veían el intro, varios agradecimientos de estudiantes que nos han dejado por el resultado positivo de nuestros estudios. Y por solamente mencionar algunas empresas también, en las cuales he tenido experiencia en capacitación e implementación del sector público y privado, el Positivo en Colombia y el Instituto Nacional de la Tierra, sin también desconocer todas las que están allí para que podamos certificar experiencia de lo que proyectamos a todos en estos espacios. De manera que entonces, Miguel, quiero darle el espacio, quiero permitirle compartir pantalla para que empecemos con este tema, ¿vale? Fabián. En este momento ya podría presentar pantalla, Miguel. Ok, de acuerdo. ¿Usted está viendo la pantalla? Sí. Bueno, inicialmente queremos entrar en un compuesto por el tema tributario y el tema de las MIF. Tenemos que revisar, inicialmente vamos a revisar unos artículos, la ley 1314 del 2009, artículo 4, donde, digamos, deja claro la independencia de las normas frente a la contabilidad, a las normas de contabilidad y de información financiera. ¿Por qué contabilidad e información financiera? Ustedes saben que la contabilidad fue las primeras normas que dieron las leyes de contabilidad y posteriormente son las normas internacionales de información financiera. Pero se habla de la contabilidad y de la información financiera, que son totalmente independientes y tienen autonomía las de las normas tributarias. Adicionalmente, las disposiciones tributarias únicamente producirán efectos fiscales. Es decir, que las declaraciones tributarias o soportes deberán estar preparados según lo determine la legislación fiscal. Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, pues prevalecerán estas últimas. A raíz de la ley 1314, vemos que inicialmente en la ley 1314 se ha mencionado que la DIAN tomaría 4 años para determinar cuál iba a ser la forma de determinar tanto la parte fiscal con relación a la parte contable financiera de las MIF. Recordemos que el grupo 1 inició en el 2014
ocurre con el grupo 2, que empezó en el 2015, 4 años termina en el 2019. Vemos que ese era como el tiempo que tenía la DIAN para manifestar exactamente cómo iba a entender, cómo iba a aplicar la parte fiscal a raíz del cambio del marco normativo contable y financiero. Tomemos las MIPYMES. Las MIPYMES tuvo su adopción, proceso de transición, adopción en el 2015, el estado de situación financiera de apertura del ESA, y la transición terminaba una vez tuviera yo estados financieros comparativos, es decir, 2015 y 2016. Es decir, que al 31 de diciembre de 2016, yo tenía ya estados financieros, su presentación, que tenía estados financieros comparativos 2015-2016. Por esa situación, es que en el cierre de 2015 se presentó bajo norma 2650 del año 93. Entonces, de acuerdo a esa situación, significa que el 2650 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2015. Sin embargo, la declaración de renta del año 2016, ¿qué piensan? ¿Le hicimos bajo NIPIM o le hicimos bajo decreto 2650? Le hicimos bajo decreto 2650 porque hacíamos todavía la conciliación, hacíamos allá la depuración, pero todo amarrado desde el 2650. Cuando entendemos que este decreto 2650 para el 2016 ya había sido derogado. Esta situación pues, fue la que obedeció generar realmente este decreto, esa ley 18 de 2016, pero que entrará en vigencia a partir del siguiente año. Algo importante, los hechos económicos de una empresa pues se registran en la contabilidad. ¿Cuál es el marco normativo que rige en Colombia? Plenas, para el grupo 2, ni para pymes, para el grupo 3, pues las ni simplificadas, ¿cierto? Entonces, toda la información contable va a quedar registrada de acuerdo a ese principio, de acuerdo a ese marco técnico normativo que le aplique. Por lo tanto, esa información y esa trazabilidad de la contabilidad hacia los impuestos, pues, digamos que en el 2016 pues, se presentó. Sin embargo, por eso la ley 1819 alineó el tema fiscal con el tema de la NIP, en este caso la norma internacional. Algunos aspectos, pues lo que no se alinearon, que específicamente autónomos y con procedimientos específicos en el Estatuto Tributario para la parte fiscal. Y si esa trazabilidad entre los hechos económicos, la contabilidad, los impuestos, pues se genera especialmente en lo que va a ser la renta. Entonces, es importante determinar que ese decreto 1819 pues, fue el que determinó, empezamos a partir del 1 de enero de 2017 a aplicar la parte fiscal, en el reconocimiento y emisión parte fiscal, los lineamientos de ese decreto 1819. Por eso hubo tanta modificación en el Estatuto Tributario para el alineamiento con relación a la norma interna. El artículo 772 pues, está en consonancia con el artículo 4, volvió a mencionar. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surgen entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto. Claro, el gobierno va a reglamentar la materia. El incumplimiento, claro, esto considera, pues, tendrá efectos sancionatorios, una irregularidad en la contabilidad. Y creo que este punto es fundamental para el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Los errores que se pueden presentar en planeación tributaria por el desconocimiento en la parte de la norma. Aquí hay un artículo muy importante, el 21.1, donde determina que para el impuesto sobre la renta complementarios, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicada a los sistemas de reconocimiento y emisión de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Esto dice
Hoy en día el marco técnico normativo aplicable para una pyme, ¿cuál es? Pues NIF para pymes. Está reglamentado en la normativa del anexo 2 del 2420 y actualiza con el 2070 del año 2019. Cuando la ley tributaria remite expresamente a ellas y en los casos en que no regule la materia, pues en todo caso la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad precisamente con ese artículo 4 de la ley 13. Es que había antes, existía la ley 1607 del 2012, que teníamos un libro NIF y había un libro tributario. En su momento, digamos, se ha hablado en ocasiones, los software contables están todos parametrizados bajo el 2650, y en la mayoría de casos los fue parametrizando más hacia un tema fiscal, que de ahí se generaba toda la información. Pero cuando viene NIF, entonces la mayoría de software manejan un módulo, algunos manejan una contabilidad propósito general y entonces vienen los cambios, pero realmente se está manejando el libro NIF y el libro TAF. Claro, lo ideal es que el libro NIF al libro tributario, pero aquí lo que pasaba era que salía del libro tributario al libro NIF. ¿Qué pasa hoy en día con la ley 1819? Pues tenemos el libro de NIF y tenemos la conciliación de la parte. Es decir, se genera una conciliación entre los temas que tienen que ver exactamente con NIF y las diferencias con que implica llevar la parte fiscal. De ahí salió el decreto 1988 del 30 de noviembre, generando el formato de conciliación fiscal. Posteriormente salió la resolución 0073 del 20 de diciembre. Realmente fue una guía y es una guía muy importante porque permite rubro por rubro determinar cuál es el tratamiento fiscal de cada uno de los conceptos. La resolución 052, claro, en su momento, en marzo de 2018, salió la resolución de la 020, que fue la que determinó cuál era el formato del título 16 que iba a aplicar a las personas para el tema de la declaración de renta, la conciliación fiscal. De los últimos, el 052 del 30 de octubre, determinó cuál iba a ser el formato para el 2018 y 2019, que posteriormente eso se modificó. Pues entendemos que hay un anexo del formulario 110 que es el que permite determinar esas diferencias entre los importes en los saldos que tengo en mil pesos, la base fiscal, que es la que me va a determinar que la declaración de renta. Igual también hay para el formulario 210. Sanciones, claro, el artículo 5 habla del incumplimiento de la obligación de presentar el reporte y conciliación fiscal entre los plazos fijados. Claro, hay unos topes para transmitir esa conciliación fiscal que, digamos, inicialmente en el 2017 pues fue posterior, pero ya a partir del 2018 pues si yo presento la renta, pues tengo que tener la conciliación del modelo. De lo contrario, pues puedo llegar a presentar inconsistencias, o no estaría bien presentar una declaración de renta sin tener la conciliación fiscal. Y menciona exactamente la sanción por menos de contabilidad, será el 100%, digamos que ahí está la sanción que aparece en los 655. Planeación tributaria, entonces uno dice, bueno, y la planeación tributaria, pues yo digo, tiene cinco objetivos. El primero es cumplir con todas las obligaciones fiscales. ¿Qué es esto? Pues optimizar los recursos de acuerdo a los diferentes beneficios que otorga el gobierno, permitiendo lograr una mejor rentabilidad, utilidad y crecimiento empresarial. Pero esos beneficios que otorga el gobierno, o esas excepciones, o eso que la misma norma me permite, poderme tomar como deducible, o que es la parte grabable, pues están muy amarradas. Y yo tengo que entender cuál es el reconocimiento de la misión bajo norma internacional. El desconocimiento de la norma internacional puede generar que esta aplicación tributaria no sea la correcta. Dos, estudiar los posibles efectos de los impuestos de manera anticipada y considerarlos en la toma de decisiones. Cuando uno hace una planeación tributaria, tiene que saber exactamente futuro, pues a un año, cuáles son las implicaciones de todas las reformas que se han venido haciendo. Pues cada año hay una reforma tributaria. Entonces, cada año tenemos que estar
realizando exactamente cuáles son las modificaciones o los cambios que se presentan, hacer exactamente con esa planeación qué tendría que modificar y a qué tendría que estar expuesto para el tema de una manera anticipada, saber cómo tengo que cumplir con esas obligaciones tributarias. El tercero, programar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sí, realizar una correcta producción de la planificación financiera, eliminando, digamos, este tema es importante, que las empresas lo están haciendo, que nosotros entendemos que el flujo efectivo, flujo de caja que manejan las empresas, pues se manejan incluyendo esos impuestos, los clientes se están cancelando cuando facturas y que nosotros retenemos o cuando pagamos retenemos, pero el tema es de que ese dinero realmente no es de la empresa, ni hace parte del flujo de la caja de la empresa. Realmente es lo que tenemos que entregarle a la dirección de impuestos cuando somos retenedores de renta, IVA, ICA, y lo que tenemos que hacer es que esa información que se recibe, esos dineros que reciben, que no son nosotros, tenemos que dejarlos depositados. Inicialmente mucha gente maneja fiducia. Entonces, al cierre del día, corte y saben exactamente qué corresponde a ese cumplimiento de esa obligación tributaria, sacan ese valor y lo mandan a una fiducia. Claro, lo tienen allá aparte, va generando un rendimiento y a su vez, el momento en que tienen que pagar la declaración y el impuesto, pues sacan de esa fiducia y ahí está el dinero. No tienen que estar jugando con el flujo de las empresas. Cuarto, un impacto tributario en los proyectos de inversión. Claro, un proyecto de inversión, todo el mundo mira exactamente qué impacto va a tener, tanto en lo que tengo que entregar para que ese proyecto de inversión se lleve a feliz término, cuáles serán las evaluaciones. Es el tema de la parte tributaria fiscal. Entonces, esa medición y evaluación de manera oportuna, con buenas estrategias adecuadas dentro del marco legal, permitirán realmente la obtención de beneficios del postulador o del diferido de impuesto. Esos proyectos de inversión a veces hay donde uno va a lo presente neto, sea positivo o negativo, y si no se tiene en cuenta la parte fiscal, podemos tener una tasa interna de retorno favorable o un valor presente neto positivo y decimos que el proyecto de inversión es viable, pero cuando dentro de la parte tributaria vemos que realmente no a eso. Y el quinto, los recursos financieros de su empresa. Pues realmente tenemos que evaluar y organizar para que las decisiones que se tomen no afecten la estabilidad. A veces se pueden tomar la gerencia o el gobierno corporativo decisiones sobre la situación que se presenta en los estados financieros de propósito general y en otros indicadores, pero a veces no se tiene en cuenta el impacto tributario que puede llegar a tener y eso hace que de pronto esas decisiones, como anteriormente con los proyectos de inversión, pues pueden no estar muy alineados, realmente puedan ser una inversión que genere una muy buena actividad. Esto en cuanto a la planeación tributaria. Entonces, se hicieron tres preguntas. Una, ¿se está perjudicando al empresario en el pago de impuestos por el desconocimiento de NIF? Entonces, con Fabián teníamos unas respuestas acá. Entonces, así, quería inicialmente pues, hacer este contexto, traté de no extenderme mucho, de lo que ha pasado con la normatividad cuando entró el marco normativo, la ley 1314, lo que dijo de tanto la parte con la parte contable financiera, todo el proceso que ha venido desarrollándose, cómo fue esa ley 1819, por qué se generó, qué alineó y finalmente qué se generó, que fue la conciliación fiscal. Entonces, Fabián, pues ya comenzaríamos el convocatorio de estas preguntas. No sé, hasta ahí. Que con ellos nos hemos encontrado también, hemos tenido la oportunidad de acompañarlos a ustedes y hemos encontrado que nos preocupa que el discurso que veníamos buscando por el mercado del fiscal tenía que haber cambiado legalmente por lo que ya veíamos en el contexto de la reforma tributaria 2020, pero hemos notado que el discurso no cambió y
no cambió porque conocemos el contable. Y más grave aún, conocemos la regla fiscal. La regla fiscal, en muchas ocasiones nos preocuparíamos también por el contable. Pero nos hemos encontrado con que no nos preocupamos por el principio contable. Eso nos me preocupa porque, como colegas también ustedes, nuestros todos para que podamos funcionar y valorar entonces más el sector económico. Entonces, empezamos con la primera. Se está perjudicando al empresario el pago de impuestos por el desconocimiento de mismos. A veces creemos y también nos permitimos que el empresario por el principio contable, que el niño no tiene nada que ver con el impuesto. Ese discurso no es nos preocupa, como ya lo he mencionado, porque también lo ha dicho, el NIF no está por un lado, está por otro lado, están agarraditos de la mano. Y no están agarrados de la mano, que Miguel lo decía, desde la que el ingreso, costo y deducción fiscal tiene que tomarse el vínculo, con algunas excepciones, claro, pero ya tenemos que contar. Y allí que entonces nos podemos remontar sobre lo que hemos venido explicando en webinars anteriores, de temas como, por ejemplo, los descuentos. Entonces, Miguel, para conversar un poco sobre esto, ¿qué han notado sobre temas de que, por desconocer del principio contable en su experiencia también, pueda aconsejar cuenta para Bueno, digamos que este primer hecho, digamos, de los descuentos de ventas, es importante no solo entender la parte de la NIF, sino entender bien el negocio, el sector y el negocio. Creo que es importante saber exactamente cuál es el negocio de la empresa para poder aplicar correctamente estos principios. Uno entiende que tanto NIPENAS como NIPYMES son los principios que están marcados en la norma, que el contador tome esos principios y de acuerdo al reconocimiento, medición inicial, posterior y revelación, pues yo tomo un hecho económico, en este caso los descuentos en ventas, y tomo ese hecho económico y lo tengo que registrar de acuerdo a esos principios. Y claro, tengo que entender lo que me dice a mí en la parte fiscal para saber exactamente qué impacto puede llegar a tener. Entendemos que los descuentos en ventas, y el NIF es claro, pues yo no puedo tener un gasto por una venta. Realmente es un menor valor de esa venta, y así está en el reconocimiento de los ingresos en la sección 23 de NIF para pymes, ¿sí? Pero ese desconocimiento a veces de lo que es la NIF o el miedo a la matemática financiera en determinados momentos, pues implica que no apliquemos correctamente la norma. Y al no aplicarlo correctamente, pues estamos haciendo registros que no corresponden. Que posteriormente, cuando vamos a presentar esos estados financieros de propósito general, en la parte del XBRL, digámoslo así, pues esa taxonomía pues, dice cómo tengo que presentar esa información. Que como yo los registros acá, eso depende de cada uno de ustedes, de cada contador. La norma no le dice en qué código tiene que ir registrado. Lo importante es entender el contexto del hecho económico, entender el contexto de la empresa, cuál es el negocio, y sobre ese negocio, pues yo hago mi plan de cuentas, sé cómo yo lo registro, y sé cómo tengo que controlar todos esos eventos que anteriormente de pronto no se tenían con ese análisis, porque teníamos un 2650 donde decía débito y crédito, estos son los códigos y no piensen. Hoy en día tenemos que utilizar mucho el criterio, el análisis para saber cómo reconozco, por el principio, y cómo lo voy a presentar, teniendo en cuenta también el lado de la parte fiscal. Entonces, en este caso, en el reconocimiento de descuentos en ventas, con menor valor del ingreso, no como gasto, pues obvio, eso genera un impacto en anticipo de renta. Y bien lo dice el artículo 1, de que pues todos los ingresos y gastos van de acuerdo al reconocimiento bajo la norma internacional, bajo la parte contable y financiera. Si hay algún
un análisis o algo que el estatuto tributario mencione específicamente, pues obvio que aplicará la parte tributaria. Y en este caso, los descuentos de ventas no menciona nada en la parte del estatuto tributario, menciona exclusivamente otros temas, pero este descuento en ventas, igual que vamos a ver en adelante, descuento en compras, pues no lo está aplicando. Por tanto, bajo NIF y fiscalmente esos descuentos realmente serían un menor valor del ingreso y en el otro contexto, pues sería un menor valor de mi inventario. Así es, Miguel. Y siendo un poco ya el tema del descuento en compras, funciona igual. Y con el agravante que cuando un proveedor nos hace un descuento, veníamos acostumbrados a lo que mencionaba Miguel, que es que teníamos un código de cuentas y con una dinámica incluso, hace que nuestro juicio profesional no tuviera valor porque prácticamente nos decía todo el PUC con su dinámica de cuentas. Y entonces lo que decía Miguel, no piense, simplemente registre. ¿Sí? Y de allí entonces había una partida en el ingreso para descuentos en compras, ¿sí? Pero realmente esto no es válido. Y fijémonos que el PUC como tal, el gobierno no es que haya sacado mediante un decreto nuevo, un nuevo PUC para NIF porque no aplica, pero hemos seguido registrando con pérdida de nuestro juicio profesional y desconocimiento del principio contable, ingresos en compras a proveedores como un ingreso, haciéndole pagar un mayor anticipo de renta al empresario y que eso le afecta de manera importante el flujo de caja. Entonces, si conociéramos el principio contable y bajo ese sentido tuviéramos bases para hacer una planeación tributaria basada en NIF, le estuviéramos aportando al flujo de caja del empresario, porque no es un ingreso, es un menor valor del inventario, o en su defecto, si el inventario ya se vendió, que lo veíamos en un webinar anterior, y este inventario ya no está como parte de mis existencias, va a estar entonces acreditado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Fabián, y para agregar, digamos que cuando uno analiza los descuentos en ventas, ¿cierto? Es porque la empresa busca de pronto una financiación, no por la banca o por otros medios que de pronto pueden llegar a ser más onerosos o más complejos en el tema de la tramitología, pues buscan realmente obtener unos recursos de una manera mucho más rápida, otorgando estos descuentos a los clientes, analizando exactamente el impacto que puede tener una tasa de mercado, un banco con una tasa de descuento dentro de los clientes. Entonces, estos mecanismos que tienen las empresas para poder financiarse, mirar flujos de caja, pues son los que uno tiene que entender y analizar exactamente qué impactos son los que pueden llegar a tener y cómo uno como contador tiene que analizar no solamente el registro, la parte contable, sino la parte financiera, que es muy importante. Igualmente con los descuentos en compras, porque analicen ustedes que el descuento en compras yo lo llevaba antes como un ingreso. Y me dice, pero a ver, usted, ¿quién le ha dicho usted que va a ir a la tienda a comprar una chocolatina y entonces va a registrar es un ingreso? Lo que está haciendo es un gasto que está en una erogación, usted está comprando, ¿sí? Entonces, es muy similar. Entonces, ¿cómo yo impacto o los inventarios o ese costo? Porque si el inventario ya se utilizó, entonces tendría que afectar el costo. Entonces, el tema de la representación que trata de hacer la norma con las transacciones, pues también se van a ver reflejadas en la parte tributaria y es importante entender bien lo que es la NIF, lo que pretende la NIF, entender los hechos y entender la parte financiera de la empresa para que esté amarrado a la parte tributaria. Así es, Miguel. Y de hecho también lo veíamos en webinars anteriores, acompañado. No se trata de evadir impuestos, dejando de reconocer un ingreso porque es realmente un menor valor del inventario o un menor valor del costo de ventas. Es que es planear tributariamente, es apoyarnos en lo correcto, en ese principio contable, para producto de ello beneficiar al empresario, pero no es evadir impuestos. Hay mucha diferencia entre evasión y planeación tributaria. ¿Bien? Entonces, como estos ejemplos, tenemos un mar de cosas que, revisando el principio contable, podemos quedarnos mucho tiempo hablando sobre ellos. Hemos querido tomar quizás los que de manera transversal, sabemos que toda pyme se encuentra con estos casos. Por ejemplo, también tenemos la pérdida por deterioro de inventarios, que podemos encontrar que por juicio de quien está mirando este tema en una empresa, asume que por ser estimación nunca va a ser deducible. Y esto no es así.
si nuestro inventario llega a tener deterioro, la DIAN nos está diciendo en el artículo 59, que es el artículo que reglamentó que el costo fiscal es ahora el costo contablemente, y dentro de las excepciones está este tema del deterioro de inventarios, aludiendo que, aunque bien no va a ser deducible en el periodo de la causación, sí va a ser deducible en el periodo en que se realiza la venta. Entonces, fijémonos cómo esto, analizado desde un mar completo, desde un contexto integral, nos permite, si nos sentamos juiciosamente con el empresario a señalarle la importancia de estos hechos a la luz de impuestos, muy seguramente vamos a tener una receptividad de parte de ellos que hoy en día estamos viendo, en especial en el empresario de la pequeña y mediana empresa, a veces un poco negativa, porque no han querido, ustedes también lo han expresado, es que NIF es muy importante, pero el empresario no lo valora, es que el empresario no le da la importancia, claro, porque no hemos aprendido lo que necesitamos aprender para hablarle al empresario de que estos temas, fijémonos que te afecta o no al empresario. Yo te puedo ayudar a que ahorres flujo de caja si podemos aprender el principio contable, ¿sí? Entonces, y no es la excepción con Bueno, hay a veces un desconocimiento de un tema y es bueno darle claridad, aunque creo que es claro, pero a veces de pronto puede pasar algo tan sencillo. El reconocer el hurto como un deterioro de inventarios, cuando eso no es cierto, es que dar de baja el inventario. Entonces, a veces cuando se lee la norma NIF, a veces se pasa por encima de lo que es la norma como tal. Ese desconocimiento de la norma a veces puede generar, como lo mencionaba Fabián, implicaciones en la parte tributaria, o de pronto implicaciones en que hay un desconocimiento también en la parte tributaria para aplicar realmente algunos beneficios. No estamos diciendo que vamos a evadir, son los beneficios que se dan, y ese descubrimiento de esos beneficios hace que de pronto pues los empresarios utilicen otros mecanismos tratando de disminuir esa renta. De pronto hay mecanismos que la norma lo trae, que el estatuto lo trae, que son beneficios por situaciones que pueden ocurrir en las empresas, que ese desconocimiento del profesional genera que no los utilicen adecuadamente, y a veces, digamos, entre comillas, los empresarios tratan de buscar unas maneras que no son o no están dentro del estatuto tributario para tratar de disminuir esa renta. Entonces es importante entender bien la norma y entender también el marco fiscal para poder interactuar y generar una planeación tributaria que sea beneficiosa realmente para la empresa. Correcto, así es, Miguel. Y quiero traer el hecho, antes de pasar a otro caso, algo que nos escriben, alguien manifiesta sobre que la DIAN, en el oficio 335 de 2018, ha dicho puntualmente que en el caso de los despidos ocasionales, que porque nos han establecido como parte de política contable, tomárselos, la DIAN ha dicho que entonces grabarán como un ingreso directo. Y de allí entonces ratifica lo que estamos diciendo. Debemos conocer el principio contable para establecer por política contable los descuentos, porque no solamente pasa en este tema, pasa de manera transversal en todos los temas. Si no tengamos por política contable, la DIAN muy seguramente lo va a poner a juicio, lo va a dudar, por cuanto si no está por política contable, que es donde se establece la formalización del principio profesional que ha tenido la entidad para tratar ese hecho económico, no vamos a esperar entonces que la DIAN nos acepte producto de algo que sí está en la norma, pero tenemos que aterrizarlo en la política contable. Es el arma de defensa de toda empresa, esa política contable, incluso a la luz de la legislación fiscal que mencionaba Miguel. Entonces, ratifico un poco lo que hemos dicho. Debemos ser juiciosos con la... De acuerdo, Fabián, creo que es importante en un conversatorio, en una actualización de impuestos, alguien de la DIAN mencionaba que ellos están revisando precisamente cuando llegan a las empresas por el tema de la revisión de la renta, trae la política contable, porque es que digamos que hay que tener claro un tema, y es que cuando uno dice, bueno, ¿cuál es su política contable? La verdad dicen, no, pues yo aplico en pymes,
mis políticas contables son MIPYMES. Claro, es MIPYMES, y MIPYMES ya tiene la política, ya está. Pero hay que adecuar esa política en parte de temas puntuales, donde la norma le dice, bueno, ahí le dan unas opciones, pero usted tiene que determinar cuál es la opción que va a tomar la empresa. Y creo que es ahí donde las políticas pueden diferir de una empresa a la otra. No es ningún tema del negocio de la empresa. Entonces, es fundamental que esas políticas estén, primero, acorde a la empresa, pero también alineadas a la norma de IPEGES. Yo no puedo tener la política que si hago un intangible o formo un intangible, la parte del desarrollo lo voy a activar. Bajo un IPEGES eso no aplica. Entonces, tenemos que tener alineadas las políticas de la empresa de acuerdo a NIP, depende del marco normativo, sea plenas, pymes o simplificado, pero que estén acorde a la empresa. Así es, Miguel. Un caso muy similar que hemos hablado también en cuanto al último que hablamos de inventarios, también se presenta en el deterioro de propiedad, planta y equipo, porque los artículos 59 y 105, que ya lo hemos hablado, son los que establecen que el costo y deducción fiscal son el mismo devengado contablemente, y establecen una excepción para el tema del deterioro en activos. Sin embargo, me gustaría quienes tienen a la mano el estatuto tributario, que podamos fijarnos o tomar nota para luego revisarlo, que el numeral F de la excepción de esos, en el caso del 59, el numeral F como excepción de lo que en teoría es contable pero no fiscal, habla de que el deterioro de los activos será deducible en el momento de la enajenación o liquidación, pero dice que salvo en el caso de los activos depreciables, por lo cual entonces uno entendería que hay excepción, pero sobre el deterioro de cuentas por cobrar, por ejemplo. Pero no menciona que sea, por ello dice, salvo en el caso de los activos depreciables, que en este caso sería una propiedad planta. Entonces, sí, desde el inicio la DIAN nos dice el costo fiscal suyo es el mismo devengado contablemente. Pero luego nos dice, excepto por estos que hay enseguida. Y luego nos dice, en este deterioro de activos, salvo en este deterioro, en estos activos, usted lo va a deducir en la enajenación de liquidación. Quiere decir que en propiedad planta y equipo habría una excepción sobre la excepción. Es decir, que, y si vamos a la luz de una tabla de verdad, si no es cierto que no, resulta ser cierto entonces. Entonces, es un tema de juicio profesional que debemos analizar muy bien porque también podría ser deducible. Si yo tengo deterioro de una propiedad planta y equipo, donde la DIAN me dice, salvo en esos, la excepción es esta, quiere decir que entonces podemos deducir, o podríamos deducir ese deterioro contable en propiedad planta y equipo. Y también me gustaría que Miguel que adelante. Pues digamos que ahorita creo que en esos dos puntos más adelante voy a hacer una pequeña explicación sobre lo que en propiedad planta de equipo, el tema de la vida útil, el valor residual, que nosotros entendemos que en el 2650 o 2649 aparecía el tema del valor de salvamento, que nunca lo aplicamos, es diferente, pero el valor residual es algo que está ahí y que actualmente ya en el artículo 146, en el 131, que desaparece que fiscalmente la vida útil y el valor residual aplican de acuerdo a la técnica contable, ¿sí? Y yo tengo un ejemplo, entonces lo vamos a mirar más adelante. Y con relación al tema del deterioro, pues sí, tenemos que entender que hay espacio que mencionaba antes, beneficios que me genera a mí la misma norma fiscal, que son los que yo tengo que entrar a analizar para saber cuáles son los que realmente me aplican y cómo los tendría que llevar. El tema de soportar de manera objetiva, con su política, con la parte documental, eso facilita el que al realizar esa aplicación de ese beneficio, pues se tenga todo obviamente como tiene que ser. Y así pues la DIAN no va a tener ningún desconocimiento con relación a alguna deducción con relación a este tema de deterioro. Así es, y como lo mencionábamos, son casos puntuales que hemos tomado, pero que la idea es que ustedes con base en esto que están escuchando hoy, puedan, aparte de considerarse participando en estos espacios gratuitos, también
seguir investigando porque se los decía al inicio, como colegas lo que queremos es crear estos espacios para hacer las cosas cada vez mejor, que ustedes hagan las cosas cada vez mejor y que esto sea un referente para que ustedes también vean que sí es posible vender un servicio distinto en el cual el empresario le dé importancia a lo que usted sabe o está haciendo. Entonces, tenemos otro caso allí, creo, también. Sí. Bueno, digamos que en este tema se ha hablado bastante, ¿no? Uno sabe que está, creo que es el decreto 187, que habla en su momento del año 74, de la provisión de cartera, y entonces uno habla que hayan dos métodos, el individual, el general, y uno dice, pero ¿cómo así que la provisión del año 74 era otro momento, eran otras situaciones? Sigue vigente hoy en día, o sea, creo que hay temas que también tocaría entrar a revisar, porque pues, en un estudio que hicieron hace unos 3 años, pues realmente la parte del sector comercial, su motor es el capital de trabajo, y lamentablemente muchas empresas se liquidan es por que ese motor se apaga, en el sentido de que no tienen cómo lleguen los recursos, porque pueden estar haciendo muy buenas ventas, pero pues si no les pagan, si no hay el recaudo, pues se quedó en cartera, se quedó un inventario que quedó en cartera, pero ese flujo no se está viendo, y lo peor es que como se reconoce un ingreso por la venta, pues yo tengo que reconocer que pues, un impuesto, unos impuestos, un IVA, una retención en la fuente, pero yo no he percibido la plata por parte del cliente. Entonces, para que no cumplo con los, no tengo el flujo, tengo que ahora endeudarme para poder cumplir la ley por algo que ni siquiera me están comprando o me están pagando. Entonces, son temas que hay que entrar a analizar. La norma internacional, allá en la sección 11, en pymes, pues digamos que menciona el tema del deterioro de ese instrumento financiero, esa pérdida de valor de ese instrumento financiero, y menciona cuál es la mejor estimación que se puede determinar esa recuperabilidad de ese instrumento. Y ahí menciona que incluso puede ser cero, o sea, yo puedo llegar a, hoy en día, vender un producto, tengo la factura, tengo un acuerdo con el cliente de 30 días, un ejemplo, entonces tenía 30 días para que me pagara, y eso es como una forma de contado, pero resulta que pues yo en ley 550, reestructuración o organización, por la situación que está pasando hoy en día, o la persona murió, o sea, cualquier situación, era que esa plata ya no se va a recuperar, o sea, se perdió. Bajo norma internacional, pues yo tengo que deteriorar el 100%, porque ¿cuál es mi importe en NIF? Un ejemplo, 10 millones. Vendí 10 millones. ¿Cuál es mi importe recuperable? Cero. ¿Cuánto deterioro? Pues los 10 millones, que eso me afecta a mi flujo. Pues yo tengo que afectar esa utilidad, porque es que realmente no voy a tener un ingreso de 10 millones. Eso bajo NIF. Uno decía, pero bajo norma interna, bajo norma local, no, es que está solamente cuando hay deterioro, cuando hay provisión, y eso es por el método, digamos que el individual. Y entonces tiene que haber pasado 360 días para el 33%. Pues entonces desconocemos que hay un artículo que es el 146 del Estatuto Tributario, donde me dice reducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. Pues ahí me da la herramienta de que efectivamente, así como en NIF, es la realidad, que si es que yo ya perdí esa plata, esa venta la perdí, pues yo tengo que reconocer ese deterioro y afectarlo con un gasto. Entonces, esa deducibilidad del 100%, con ese artículo 146, sí se puede dar. Claro, tiene que estar debidamente soportado, de que efectivamente ese valor ya no se recupere. Es más, menciona en ese artículo 146, lo voy a leer, dice, son deducibles para los contribuyentes que lleguen contrariedad por el sistema de causación las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o periodo grabable. O sea, no necesito tener 360 días. Siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se apruebe, y se puede que sea originado en operaciones productoras de renta. Claro, es que la norma internacional me dice que yo tengo que deteriorar todos mis instrumentos financieros, todas mis cuentas por cobrar.
pero algunas no tienen que ver con el tema del objeto social, no es por la factura del servicio o de la venta del objeto social, pero fiscalmente sí hace referencia a esas facturas, a ese tema de cuentas comerciales por cobrar o la parte de la cartera, donde me puedo tomar el 100%. Entonces, digamos que a veces ese desconocimiento, y si lo analizamos desde NIF, está reconociendo la realidad. Porque si yo cojo la parte de la provisión que se maneja fiscalmente por el método individual, probablemente esos 10 millones, ¿cuándo voy a recuperarlos? En el 2021, el 33, o sea, 3.300.000. En el 2022, 3.300.000. Y en el 2023, laborar 3 años para poder recuperar lo que hoy estoy perdiendo. Entonces, el artículo 146 le está dando, digamos, esa oportunidad. Entonces, muchos desconocen estos beneficios o esa realidad que puede traer en la parte fiscal un hecho que está afectando directamente, y más en esta época, a las empresas comerciales. Así es, así es. Es también un ejemplo de desconocimiento incluso de la regla fiscal que se alinea con el contable. Y también en este sentido hemos encontrado algo muy similar, ya no desde el punto de vista de un beneficio en la deducción, pero sí en algo que eventualmente, en ser material, la DIAN podría fiscalizarnos y producto de ello algún requerimiento de parte de la dirección, es que no estamos causando para efectos fiscales el rendimiento de los CDT, que se debe causar también contablemente, porque de hecho sobre este tema no hay excepción en el artículo 28. Entonces no se está reconociendo los rendimientos como parte del mayor valor de los CDT por desconocimiento del servicio contable, y eso a su vez está haciendo que no lo llevemos a la renta. Y entonces, como lo mencionaba, eventualmente, considerando que esto puede ser material, ingreso. Así es, Fabián. Digamos que en el tema de no reconocer el valor patrimonial de los certificados, en el caso de los certificados de los rendimientos de acuerdo al artículo 71, pues traigo aquí un pequeño ejemplo, no sé si lo proyecto, Fabián. Rápidamente miremoslo, sí. Sí, Miguel, proyectémoslo rápidamente. Ok. Un segundito ya. Segundito ya lo. Recordarles a todos, mientras también Miguel proyecta el ejemplo, la grabación con la presentación se envía solamente a los correos registrados. Por correo, por el chat del webinar, para quienes no se hayan registrado, puedan registrar. ¿Ya se está viendo? Sí. Digamos que este es un ejemplo muy sencillo. Y se constituye una inversión de un CDT de 12 meses, 35 millones, una tasa nominal del 4.121 y una tasa efectiva del 4.2. Entonces aquí tenemos la fecha inicial en marzo y vence al año pues en marzo de 2021. Entonces, normalmente uno cogía un CDT y decía, listo, reconozco 35 millones que fue la inversión inicial. Y esperamos hasta el siguiente año reconocer el ingreso. Pues señores, la ley 18 me dijo, no señores, ya fiscalmente aplica igual que aplica el NIF. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí me toca hacer un cálculo utilizando las tasas, utilizar la matemática financiera, utilizar estos cuadros donde determino cuáles son los intereses mensuales, porque tengo que determinar y convertir la tasa de una tasa efectiva o la tasa nominal, una tasa mensual, y empezar a aplicar todo un proceso para decir, listo, entonces esos intereses que me estoy ganando porque ya pasó el periodo, ya me gané esos intereses, esos rendimientos los tengo que reconocer, lo reconozco mensualmente, claro, entonces tengo que incrementar el valor de la inversión, que de pronto no llenemos registro, puedo llevar en un auxiliar el valor de la inversión y en el otro auxiliar dentro de la cuenta el valor del rendimiento, y entonces voy llevando y al consolidar esa cuenta auxiliar, pues seguramente voy a llevar un mayor valor de mi inversión hasta el momento cero, cuando ya reconozco todo el valor.
pero al corte, en este ejemplo de diciembre, ten en cuenta que nosotros tenemos aquí el valor de 1.000.000, en ese ejemplo, que dejé de reconocer de qué, de ingresos. Y eso la DIAN sí puede llegar a sancionar, porque estoy reconociendo los ingresos en la declaración de renta. ¿Sí? Entonces son temas que hay que entrar a mirar. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. El decreto, el artículo del estatutario quedó, la ley 19 dijo efectivamente que reconozco los rendimientos y los descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? Entonces, cuando uno entra a mirar una cosa son los descuentos, otra son los costos incurridos. Y ahí sí quiero dar una aclaración. Los costos incurridos es cuando yo incurro en algunos costos por una inversión. En un CDT, pues realmente yo no tengo costos incurridos. Yo voy a la entidad financiera y saco el CDT y no tengo ningún costo, ¿sí? Pero si manejo el tema de bonos, por ejemplo, entonces los bonos sí tienen un descuento y tienen un tema de comisión. Entonces ahí sí tengo unos costos incurridos. Y entonces aquí financieramente tengo que hacer un cuadro, pero fiscalmente, a pesar de ese artículo, como no incluye los costos incurridos, pues ahí sí me va a variar. Claro, los bonos pues poco se manejan, pero son temas que toca entrar a indagar, a analizar, y eso se da mediante pues la práctica. Tenemos que ser inquietos, entrar a mirar y analizar, sacar ejemplos, empezar a entender realmente dónde está nuestro aporte a la empresa. Creo que el contador que se dedicaba a registrar, dejémoslo allá quietico con un auxiliar, un analista, y no es por demeritar la profesión, sino es que ahorita nosotros, a raíz de este cambio que hubo en los marcos normativos, nos da más estatus a nosotros para ser los partners de la gerencia en la parte financiera. Tenemos que ser más analíticos y generar un mayor aporte en la información, en expresar exactamente cuáles son los proyectos, las inversiones, cómo se analiza financieramente una empresa. Entonces, digamos que este es el ejemplo que traía con relación al tema de los certificados de depósito. Y este ejemplo también nos sirve para decir que los arrendamientos que requieren de una parte de cálculo, de matemática financiera, también se han alineado con el principio fiscal, con la regla fiscal, porque ya el artículo 125 que establece el tratamiento de los arrendamientos para efectos fiscales tiene los mismos criterios que el criterio contable, a la luz del, en este caso, si lo viéramos desde pymes, los criterios de reconocimiento y leasing financiero. Entonces, también es transversal con este tema por la causación de intereses, por el reconocimiento del activo, por el reconocimiento Bueno, Fabián, exactamente. Antes teníamos un tema de arrendamiento financiero totalmente diferente a lo que cambió con la ley 1819, que lo alineó ya la NIP para pymes. Es más, en la ley 1819 que con el estatutario están entendiendo también hasta los costos incurridos. Entonces ya uno dice, pues que antes yo lo llevaba como un gasto. No lo veía en un gasto, si es que esos costos incluidos tengo que llevarlos con mayor valor de ese bien que estoy adquiriendo mediante ese leasing financiero. Y lo voy a ir depreciando a medida que va pasando el tiempo de ese bien. Y no lo voy a llevar con un gasto en un periodo donde me pueda afectar el flujo, por ejemplo. Eso lo permite que el decreto, el artículo 127.1 del Estatuto Tributario. Y Fabián, y aquí viene el tema de las vías útiles en propiedad, planta de equipo, artículo 137. Y digamos que aquí voy también a implementar solamente con este ejemplo, muy sencillo. Digamos que el artículo 137, que es un cambio de la ley 19 para la limitación a la deducción por depreciación, menciona, para efectos del impuesto sobre la renta y complementar, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no excedan las tasas máximas determinadas por el gobierno. Y entonces aquí tenemos un ejemplo que menciona que adquirió un bien, aquí tenemos la construcción de 250 millones, que tiene que a una valor me dice que hay 2 años de ustedes,
y entonces la vida remanente pues va a ser en 78. Esos 78 años, realmente en vida útil deberían ser 936 meses, bajo norma internacional, contable. Y ahí la norma me está diciendo que yo puedo tomar eso fiscalmente, claro que lo puedo tomar fiscalmente. Que no puedo es, menciona aquí la norma, no puedes exceder la tasa máxima. Y entonces, si ustedes ven ahí el artículo 137, ¿cuál es la tasa máxima? El 2,22. Si yo cojo los 936 meses, realmente, ¿cuál va a ser la tasa de depreciación? El 1,282. ¿Está excediendo el 2,22? No. Pero si yo le doy una vida útil de 20 años, que era lo que antes se manejaba, digamos que 25, excede, porque ya es el 4% y no puedo pasar el 2,22. Entonces, ante esta situación, lo que estamos viendo es que efectivamente la vida útil contable va a ser la misma vida útil fiscal. Claro, si por política de la empresa determino yo que un bien, un vehículo, va a durar solo 5 años porque lo van a cambiar a los 5 años, pues seguramente me está excediendo el tema fiscal. Entonces, ahí sí habrá una diferencia entre lo que es la vida útil contable y la vida útil fiscal. Pero si es más allá, yo puedo tener la misma vida útil fiscal y contable sin ningún inconveniente. Igual el valor residual, porque precisamente el artículo 146 menciona el 131, menciona el tema de que el valor residual y la vida útil se determina de acuerdo con la técnica contable. Entonces, digamos que eso era como los puntos los 3 ejemplitos que quería solamente como traer a colación. Gracias, Miguel. Hemos revisado lo que, por desconocer desde el principio contable, creemos que estamos algo necesario. Vamos ahora a revisar qué tener en cuenta para planear el pago de impuestos desde el principio contable. Porque en especial para el ingreso debemos tener en cuenta 2 artículos, artículo 28 y artículo 429, que es el que nos habla de la causación del IVA, del impuesto al carbono. ¿Por qué hablar de este artículo? Por lo que ya hemos mencionado, el artículo 28 nos está hablando sobre la nueva base de fiscalización de los ingresos y justificados. Hemos ya hablado algo sobre esto. ¿Y por qué hablar también del 429? Porque en especial este artículo menciona que a falta de la factura se debe causar el IVA con la entrega del bien o terminación del servicio. Y es algo que hemos venido considerando mal incluso desde antes de mí, porque hemos estado tan sujetos a la factura, creyendo que es la factura la que genera el ingreso, que hemos empezado a conocer la integridad de la regla fiscal. ¿Y cuál es la integridad? A falta de la factura, que no es la que genera el ingreso, es el ingreso el que genera o el hecho económico de la factura. Hemos entonces visto. Sí, Fabián, digamos que cuando uno entra a determinar, es más, la DIAN siempre lo ha mencionado, el hecho de la factura, el generar la factura es porque se produce un ingreso. Lo que pasa es que aquí, digamos, la mayoría de colegas o empresarios piensan que si yo no tengo un soporte físico, no tengo la venta, y realmente la venta se hace cuando yo ya estoy entregando o prestando el servicio, ahí es donde yo tengo que reconocer realmente el ingreso. Entonces, el tema de la esencia sobre la fortuna. En los grupos de estudio en algún momento estuvimos analizando el tema del IVA y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que en Colombia tenemos que estas normas son internacionales, internacional, se maneja en todo el mundo, y en la parte anglosajona, pues digamos que hay un deber ser, las cosas son de una manera. Si hay una venta, pues yo entrego el producto, ¿cierto? En Colombia, pues digamos que, no sé si nuestra idiosincrasia, le generamos a un hecho tan sencillo, le generamos unas 20 formas de hacerlo, o sea, y entonces es que si yo le entrego esto y se generan una cantidad de ejemplos y ejemplos y ejemplos, me dice, pero es que yo no puedo tomar la norma y adecuarla a cada ejemplo específico, porque es que es como decir que, no sé, que tengo un pelo talla 30, y entonces tengo que meter a una persona que pesa 60, otro que pesa 15 y otro que pesa 120. O sea, la norma
le dice cuál es el hecho económico que toca registrar. Y el hecho económico puede ser muy sencillo a la luz de la norma internacional, pero en Colombia la práctica habitual genera una cantidad de modificaciones que es donde viene el problema de la aplicación de la norma. Entonces dicen, pues que a mí me dice que tengo que tener la factura, pero ¿dónde le dice? No, es que así me y siempre ha sido y es como la doctrina habitual. Y entonces que si yo entrego primero una cosa y después hago una cosa, porque pagan una parte, o sea, una cantidad de cosas. Entonces uno dice, una cosa es que se hagan muchas situaciones que no deben de hacerse en la manera como se están haciendo, y otra muy diferente es que la norma tenga que adecuarse a una cantidad de variables que realmente no deberían existir en el mercado. Entonces, yo creo que aquí más que todo prima es el criterio del contador, del profesional, en entender el hecho y saber hasta dónde tiene que adecuarse ese hecho a lo que debe ser para poderlo registrar, reconocer y medir. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, de seguir que los empresarios manejen de acuerdo a sus criterios y a su costumbre mercantil, el que nosotros tengamos que adecuarnos a eso cuando es realmente las empresas que tienen que adecuarse a lo que debería estar determinado. Así es, y aprovecho para responder a David Parra, que nos decía, o de pronto iba orientado un poco la pregunta a que si que tener una política contable sobre que los ingresos se registren, que se registren ellos cuando se paguen las comisiones, en el caso de una cuenta de seguros, creo que es cuando hay comisiona. Entonces, con esto lo que hemos dicho, Juan David, para responder es no hace falta que se pague el hecho generador para usted poder causarlo. Sería entonces una contabilidad de caja, pero aquí estamos en contabilidad de vengo, en donde causamos los hechos económicos en el momento en que suceden y le dan derecho a una parte y obligación a la otra parte. No paga. Entonces, de ahí que la política contable deba estar en un contexto de causación, no de pago. Lo único que nos va a afectar el pago es el estado de efectivo de lo que se ha pagado en efectivo en la actividad de operación, inversión, financiación. ¿Bien? Para complementar rápidamente, digamos, hay algo que nosotros manejamos antes de todo el marco y eran esos otros costos o ingresos de ejercicios anteriores. Realmente la norma lo que le dice es, usted tiene un periodo, todo es ordinario, es dentro de un periodo de esos ingresos, es la operación, es el resultado de la gestión durante ese periodo contable y financiero. Y si hay algo que no corresponde a ese periodo, pues tiene que reconocerlo o antes o después, dependiendo. Entonces yo no puedo manejar en este tema otros ingresos y gastos de hechos anteriores. Eso significa que sería un error contable y tendré que responder estados financieros dependiendo de la materialidad. Entonces es importante saber exactamente qué reconocimiento es, como lo dice, efectivamente es es el momento en que está ocurriendo. Yo no puedo estar reconociendo un ingreso de diciembre del 2019 en enero del 2020 porque lo estoy pagando, cuando realmente corresponde al ciclo o al periodo contable y fiscal, financiero del 2019. Así es. Y tenemos el último caso, bueno, no sin antes sobre lo que le genera al empresario el que tener en cuenta, o por lo menos en que usted como profesional se tenga en cuenta estos lineamientos que afectan la regla fiscal. Y es que el empresario va a poder identificar entonces claramente cuándo sucede el hecho generador del impuesto y con base en eso tener orden y claridad en sus procesos. Porque si el empresario entiende que el IVA se le genera, sea que haya factura o no, y de que se haya entregado el bien o terminado el servicio, sea una que hacer la factura, el empresario va a poder planear entonces el proceso de almacén, por ejemplo. Entonces, que si su preocupación es flujo de caja, porque el IVA se causa con la entrega del bien, y así no esté la factura a final de diciembre, y por flujo de caja considera que mejor debe causar un año entrante porque no tiene el dinero para pagar el. Sabiendo esto, va a poder entonces en almacén de tener políticas claras de no puede salir una mercancía, por ejemplo, no está la factura. Si no está la factura, no entregamos bien. Ejemplo de muchos que hemos visto, gracias a conocer esto, el empresario está definiendo cada vez mejor sus procesos. Pero para eso necesitamos prepararnos,
necesitamos conocer los beneficios de NIF, no solamente en impuestos que lo hemos visto, sino también en control interno, en procesos, en que el empresario pueda cada vez mejor ver un valor de parte de nosotros en su rendimiento que espera de la empresa. ¿Bien? Y con esto, cuando ya hablamos de que entonces NIF está beneficiando, permitiendo planear tributariamente y permitiendo tener un mejor control de procesos, control interno, estamos hablando de NIF, entonces es la base para una planeación administrativa y tributaria. No, ya no, fijémonos que ya no tenemos. Sí, y Fabián, es importante entender algo, y es que de pronto cuando llegó el tema de la implementación de las normas, todo el mundo, el empresario pensaba que era contabilidad. O sea, la implementación, llegó el marco normativo, ahora son NIF, listo, señor contador, para las modificaciones allá usted. No, el tema de cambiar un marco normativo no es como cambiar, no sé, el aplicativo de nómina. Y se cambiaba absolutamente todo el concepto en cuanto a los procesos y a cómo operaban cada una de las áreas de la empresa. Y desde ese punto de vista, tenía que todas las áreas de las empresas entrar en sintonía con la norma, desde el área de compras, almacén, facturación, ¿sí? Nómina, tesorería, todas tienen que entrar. Claro que todas van a llegar a donde, a contabilidad por el tema de los registros, de los reconocimientos, pero ¿qué va a saber el contador si yo le estoy pagando a un proveedor, por ejemplo, por un computador $1.000.000 y resulta que si estoy comprando 10, yo estoy comprando a 3 meses y entonces ya no son 10 millones, no son 10 millones, sino que son 13 millones. Pues tengo 3 millones de una financiación implícita y yo como contador no sé porque quien conoce el negocio quién es, o la persona de compras o el vendedor, y es el que sabe exactamente cuáles son las operaciones, y así con cada una de las áreas. Entonces, es importante entender que la norma internacional no es solamente el área contable, esto es absolutamente de todas las áreas. Entonces, hacerle entender eso al empresario ha sido realmente muy complejo. Claro, muy complejo. Como hemos pasado por eso, es que también hemos necesitado estos espacios para que ustedes visualicen, proyecten de lo que se pueden encontrar si investigando cada vez más sobre lo que requiere en la implementación del principio contable, que Miguel lo decía, que cuando llegó se pensó que era solamente contable. Vamos a ver el último caso, que es cuáles son las consecuencias de no aplicar el principio contable para liquidación de impuestos. Y sobre este tema quiero mencionar que, de hecho, lo hemos ya conversado sobre el impacto en caja para el empresario. Es importante para el empresario que el flujo de caja siempre esté en objetivo de optimización, porque es con esto que la empresa vive, es con el dinero que la empresa vive, es el recurso más preciado de toda empresa. De forma que si atacamos al empresario, indudablemente el empresario va a estar siempre agradecido con nosotros. Nunca va a ver nuestro trabajo como un gasto, nunca va a ver el hecho de pagarle al contador siempre en la nómina o en los horarios en gasto, sino que va a haber una inversión, va a ver que realmente le damos algo a cambio de valor, más allá de presentación de impuestos siempre en una fecha, que es sin demeritar también Miguel colocaba un ejemplo en un momento, no es demeritar el trabajo como colegas, pero si es que nos retemos un poco a dar lo que quizás el resto no está dando. ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Lo que el empresario está buscando, encontrar en el contador, que es cumplimiento de impuestos en fechas establecidas. Pero ¿qué pasa si damos un poquito más? ¿Qué pasa si empezamos a decirle, revisemos su flujo de caja porque seguramente en las fechas en que usted entrega mercancías, en las fechas en que factura, usted está fallando en algo? Y es ahí donde empezamos a atacar temas diferentes, donde nos van a diferenciar, donde, como le decía también al inicio del webinar, seguramente con eso vamos a poder pedir un mejor honorario, vamos a poder también que nos refieran con un mejor honorario también, vamos a poder diferenciarnos de lo que hacemos en nuestra profesión y que el resto también hacen bien, y no es que esté mal, lo hacemos bien, el hecho de cumplir con unas fechas, el hecho de tener un calendario tributario, pero qué bueno es ir más allá, donde el empresario diga, oiga, empecé a ver al contador como una inversión. Entonces, primer impacto, flujo de caja. Segundo impacto, toma de decisiones, porque indudablemente
el empresario, a la luz de identificar qué es lo que se reconoce como un gasto o como un ingreso, le va a afectar una decisión. Por ejemplo, un gasto en ventas no es una ineficiencia. Los gastos se deben leer como ineficiencia. Ese es el concepto de un gasto, ineficiencia. Entonces, por ejemplo, un deterioro. ¿Un deterioro será que es realmente una inversión? No, es una ineficiencia. Pero descuento a un cliente, ¿será que es una ineficiencia? No, es producto de una política comercial donde él me pagó con pronto pago, ejemplo, y entonces le di el descuento. Pero eso lo que hace es que yo haya recibido un menor ingreso, más que haya sido una ineficiencia. Entonces, son efectos que debemos siempre tener muy presentes. Pues, si trabajamos con ellos, Así es, Fabián, digamos que para coger los dos temas, lo que mencionaba Fabián, de que el contador tiene que cambiar y hacer la diferencia entre un contador y otro es exactamente el análisis de saber exactamente lo que es lo mejor para la empresa. Yo siempre he dicho que los estados financieros son como una tabla de un control de un avión y yo no necesito asomarme o el piloto no necesita asomarse a la ventana para ver si real está funcionando el motor. Yo miro los controles y donde haya algo en rojo, pues tendría que haber alguna preocupación, tendré que dirigirme a ese punto que está en rojo para saber qué está pasando. Creo que los estados financieros cuando se llevan, se registran de acuerdo a la mejor práctica, pues seguramente esos indicadores se van a aprender en el momento en que realmente se requiera mirar exactamente qué es lo que está pasando, determinar ese flujo de caja, porque yo puedo estar comprando al proveedor a 30 días, me da plazo, yo estoy vendiendo a 60, creo que eso es el negocio. Entonces hay temas que toca entrar a mirar sobre el apalancamiento, sobre los indicadores de liquidez, de endeudamiento, ¿sí? Y entrar a mirar cómo nosotros, contadores financieros, damos esa mano para que las tomas de decisiones sean las mejores. Es donde realmente vamos a dignificar la profesión y vamos a generar que nos tomen en cuenta como tiene que ser. Y eso puede generar realmente pues una valoración de nuestra profesión. gracias, Miguel. Y creo que hemos atacado todos los puntos de conocimientos. Agradecerle por haber aceptado nuestra invitación, Miguel, y no querer cerrar este espacio sin también contarles sobre la convocatoria que tiene abierta la academia, el taller Express en MIR, que es el 18 de agosto y que tiene con énfasis el poder validar y que podamos seguir revisando en profundidad lo que hemos visto hoy y durante los días anteriores, que es planeación fiscal basada en MIR. Entonces, de allí la importancia de que ustedes sigan no solamente asistiendo a esos espacios gratuitos que son cortos, sino también que puedan tomar como parte de su interés el seguir, porque el conocimiento que en este caso va a ser con mucho honor tener la compañía de Leonardo Baró, que es consejero técnico y funcionario público, y también. Vale, listo. Entonces ya para terminar y finalizar, pues la idea es concentrarnos en nuestro taller. El día sábado, ahorita a las 8, la idea es terminar de aplicar el contexto de las guías que estamos trabajando en base a los ejercicios. Espero que esta charla les haya gustado. Mi intención la próxima semana es terminar de compartir la información en lo que tiene que ver con lo de medios magnéticos distritales, que eso es un material que no se consigue, no, nadie lo tiene así pues a la mano. Era para esta sesión del día de hoy, pero consideré pertinente que este era lo que teníamos que haber visto antes de lanzarnos dentro de 15 días nuestro taller final, donde cada grupo pase y hace la exposición del plan, de la política, del piloto, de la auditoría tributaria. Mil gracias, buena noche, que descanse.